Ahora resulta que las monografías de la escuela nos mintieron todo el tiempo, comunicativos. Este no es el rostro de Miguel Hidalgo, el padre de la patria. De hecho, se desconoce su verdadero rostro. Pero ¿por qué pasó esto? ¿De dónde salió el Miguel Hidalgo que conocemos? Bueno, pues en esta ocasión se los voy a platicar. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Creo que todos los mexicanos y hasta extranjeros ubicamos perfectamente este rostro como la cara de quien fuera el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, quien iniciara la lucha por la independencia de México en el siglo XIX. Sin embargo, este no es su verdadero rostro. La realidad es que no se sabe a ciencia cierta cómo lucía o cómo se veía el cura Hidalgo. Vaya misterio. Veamos lo que ocurrió. En el siglo XIX, la única forma de preservar la imagen de una persona era mediante un retrato. No olvidemos que en esos tiempos aún no se había inventado la fotografía y era necesario acudir a un artista para elaborar dicho retrato, y esto tenía un costo muy elevado. Si la persona en cuestión no tenía suficiente dinero, no había forma alguna en que algún pintor accediese a inmortalizar su imagen. Cuando inició la lucha de independencia de México en 1810, Miguel Hidalgo y Costilla se convirtió en el referente obligado de dicho movimiento. Era el líder, quien había hecho esa gran convocatoria mediante el famoso Grito de Dolores. En todo el territorio nacional se empezaba a hablar de él. Es por eso que aquellos sectores que aún defendían la prevalencia del Imperio Español, entre ellos el ejército realista, hicieron todo lo posible porque no se reprodujera imagen alguna del cura Hidalgo, para que nadie lo conociera. Hasta estuvo prohibido hablar de él so pena de algún castigo. Su figura se volvió un enigma. Una vez que concluyó la lucha de independencia de México, fue cuando empezaron a surgir algunos retratos de Miguel Hidalgo, muchos fuera de cualquier marco de realidad. El más antiguo de estos retratos data de 1823. Se trata de una ilustración para el calendario histórico y pronóstico político por El Pensador Mexicano. Este fue publicado por José Joaquín Fernández de Lizardi. Se tituló Retrato del muy honorable ciudadano don Miguel Hidalgo y Costilla. Como pueden ver, se trataba de una ilustración más bien inspirada por la imaginación, que presentaba a un Miguel Hidalgo muy delgado y muy joven, sin mayor referencia que los escritos sobre la lucha de independencia. El segundo retrato del que se tiene registro fue publicado en el periódico El Iris y data de 1826. La obra fue hecha por el litógrafo y periodista italiano Claudio Linati de Prevost. Se afirma que se basó en el Hidalgo real, pero no hay ningún dato o información que demuestre esto. Curiosamente, el mismo Claudio Linati mostró otra ilustración del cura Hidalgo, la cual tuvo gran popularidad como el verdadero rostro del héroe de la independencia de México, pero tampoco se cuenta con ninguna clase de pruebas que demuestren que en realidad así era Miguel Hidalgo. Esta es una imagen de 1828. ¿Qué les parece? El diario El Imparcial, en el año 1900, presentó una pequeña estatuilla de la cual se afirma se hizo en vida del cura Hidalgo, después de ganar la Batalla de las Cruces. La estatuilla se presentó como el único retrato auténtico de Hidalgo que se conoce. Se dice que la pequeña estatua fue hecha por el artista Clemente Terrazas y representa a un Hidalgo de edad avanzada, elegantemente vestido. Sin embargo, en el libro Historia de México, escrito por Lucas Alamán entre 1849 y 1852, existe una descripción física la cual resulta sumamente confiable para muchos historiadores, ya que Lucas Alamán efectivamente conoció a Miguel Hidalgo. En dicha descripción se detalla lo siguiente: de mediana estatura, cargado de espaldas, de color moreno y ojos verdes vivos, la cabeza algo caída sobre el pecho, bastante
decano y calvo, como que pasaba ya de 60 años, pero vigoroso, aunque no activo, y pronto en sus movimientos, poco aliñado en su traje. No usaba otro que el que acostumbraban entonces los curas de los pueblos pequeños. Con base en este relato, el artista Antonio Serrano realizó un retrato de 1831 que, a decir de los historiadores, podría acercarse bastante a la descripción de Lucas Alamán. Este retrato se encuentra en el Museo Nacional de Historia. Como pueden ver, esta imagen se parece bastante a la que estamos acostumbrados. Quiero hacer un paréntesis para invitarlos a que en este momento pongan like a este video y lo compartan con al menos una persona más. Esto ayuda a que nuestro canal llegue a más personas y logremos crecer. Muchas gracias. Aquí viene un momento histórico interesante. Maximiliano de Habsburgo ya gobernaba México en calidad de emperador. Recordemos que lo hizo entre 1864 y 1867. Debido precisamente a que Maximiliano tenía problemas de legitimidad en México, empezó a crear símbolos patrios relacionados o asociados con su corona. Entre varias de sus estrategias, mandó a hacer un retrato del padre de la patria. ¿Y qué creen? Pues continuaba la duda de cómo era Miguel Hidalgo en realidad. Para ese entonces, 1865, el cura Hidalgo llevaba más de 50 años muerto. Como no había ninguna imagen verdadera del padre de la patria, el pintor oficial de la corona, Joaquín Ramírez, literalmente se inventó la imagen de Miguel Hidalgo y Costilla. Y aquí se crea la imagen que todos conocemos y que nos es familiar. Esta versión corresponde a una persona que modeló ante Ramírez para su pintura al óleo. Se dice que este modelo era tal vez un botánico alemán o un sacerdote francés, según diversas versiones. Tal vez nunca sabremos quién fue en realidad el modelo para esta pintura, pero todos podemos coincidir con certeza que esta es la imagen que aprendimos en las escuelas y que corresponde en nuestro imaginario al cura Hidalgo. El requerimiento de Maximiliano fue cumplido y este retrato fue presentado como la imagen oficial del padre de la patria. A partir de esta imagen, todo lo demás es historia. Todos los artistas posteriores a esta obra se inspiraron en esta pintura fundamental y por eso las ilustraciones, murales, cuadros y hasta la publicidad oficial de los gobiernos mexicanos muestran a un Miguel Hidalgo con estas mismas características. Desde luego, aunque quizá nunca sepamos cómo se veía el verdadero Miguel Hidalgo y Costilla, no podremos pasar por alto su papel fundamental en el inicio de la lucha por la independencia de México. Escritos sobre él, su vida y su personalidad hay muchos y lo describen como un hombre de temperamento fuerte, sumamente culto y también proclive a las tertulias y los buenos momentos. Así, queridos comunicativos, siempre haré la recomendación de que no nos quedemos solo con las versiones oficiales de la historia que nos dan en los libros de texto de la escuela. Acudamos a otras fuentes, investiguemos más y nos daremos cuenta que nuestra historia es fascinante. ¿Qué opinan, comunicativos? ¿Cómo imaginan ustedes al padre de la patria? Díganmelo en sus comentarios. Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.